Convocamos esta conferencia de prensa que en el día de hoy tenemos un caso positivo el 25 de mayo. Podríamos decir que es uno de los casos más complejos, que por primera vez no aparece en la ciudad. Los casos anteriores tuvieron un fácil rastrillaje de contactos y además presentaban síntomas. Se aislaron inmediatamente. El primer caso, en el caso de la profesional de la salud que llegó con síntomas, se aisló, dio positivo y la verdad que no hubo ningún tipo de contacto. De una paciente que cursó la enfermedad en la ciudad de La Plata, que tampoco generó ningún tipo de contacto. Y el de un personal de seguridad que también, al presentar síntomas, llegó a la ciudad, se aisló y no generó ningún tipo de contacto. En este caso se trata de una persona asintomática que hizo un estudio privado, que hizo un hisopado privado por control para presentarse en un trabajo. Esta persona trabaja en la fábrica de aberturas Don Volato, en el parque industrial, y realmente esta tarde se ha hecho un trabajo enorme. Hay más de 65 personas aisladas en este momento, contactos estrechos. Seguramente en las próximas horas tenemos más. Quiero decirle que la primera medida fue cerrar la fábrica. Esto lo habló la secretaria de producción con el propietario. Es la forma de evitar allí más contagios. Tenemos que seguir trabajando e investigando cuál es el nexo epidemiológico que no aparece con claridad. Eso es una de las dificultades que ofrece este tipo de casos. Es una situación similar a la que se originó en Norberto de la Riestra, con lo cual esperamos en los próximos días más casos positivos, seguramente. Se va a trabajar muchísimo para detectarlos, para detectar todos los contactos. Quiero informarles que por esta hora también estamos analizando cerrar totalmente el sector industrial planificado. No queremos perjudicar a nadie, seguiremos trabajando y tendremos que detectar si los contactos se dieron con una persona determinada o con grupos de personas, y eso nos llevará a tomar la decisión si es necesario cerrar el parque industrial por 15 días. En principio, vuelvo a repetir, se dio en una fábrica puntual, no hay contactos con otras fábricas, lo cual permitiría que continúe normalmente trabajando el resto del sector. Vamos a continuar con la información. Ha estado trabajando tanto Manuel Martínez como Inés Muñoz, siguiendo a cada uno de los contactos estrechos, dándole una herramienta efectiva en el tiempo de contagio o una escalada de contagio en nuestra comunidad. Quiero pedirles a todos la mayor de las atenciones, el mayor de los compromisos. Nos aparece después de más de 130 días que ha comenzado la situación crítica en el país, el primer caso, si se quiere decir, con una verdadera peligrosidad de contagios. Así que este es un momento difícil, es un momento que afrontaremos con muchísimo trabajo, como lo hemos hecho en todos los demás, pero pedirle la máxima colaboración a la población. Creo que todos ya a esta altura sabemos cómo se ha desenvuelto el virus en distintos lugares, cómo han empezado a crecer en algunos lugares y luego se genera una verdadera escalada de contagios que es difícil de detener. Por eso el trabajo en estas horas es muy importante. Y un poco lo que ha pasado en Riestra también nos da una experiencia, una enseñanza, pero también una enseñanza a la población. Hacer las cosas rápido y tomar la principal medida, que es el aislamiento, permitió que en Norberto de la Riestra se pudiera contener los contagios. Así que pretendemos hacer lo mismo, pretendemos que nos ayuden, que trabajemos todos juntos, que se brinde la información, que cada una de las personas brinde la información a los profesionales que están haciendo una enorme tarea para detectar cada uno de esos contactos y poder lograr el aislamiento de todos los casos que aparecen en principio como contactos estrechos y que pueden o no presentar síntomas, porque realmente es el caso de una persona que, vuelvo a repetir, no ingresó al protocolo porque nunca tuvo síntomas. Se hace un estudio privado para hacer un viaje y allí aparece positivo. Bueno, ahora los médicos, tanto Inés y Manuel,
Manuel van a dar un poco el informe y todo lo que se ha trabajado para lograr que cada uno de los contactos haga el aislamiento preventivo necesario. Bueno, bien. Buenas noches a todos, gracias por estar. Les voy a contar cómo sucedió en el día de hoy. A través de una bioquímica de un lugar privado, se comunica con nosotros para informarnos que una persona joven, en buen estado de salud, a raíz de realizarse un chequeo de salud para viajar a otro lado, le da como resultado el COVID positivo. Esta situación obviamente que nos pone en alerta y en alarma porque es un paciente asintomático, por tanto, como dijo el intendente, ya la situación cambia totalmente. Ante la noticia de tener un caso positivo y sin tener relaciones estrechas con casos positivos, hace que comencemos la búsqueda en forma urgente de los contactos estrechos de estas personas. Esta persona trabaja, como dijo el intendente, en una fábrica. Esa fábrica fue la primera que se notificó de la situación que estaban pasando. Se tomaron las medidas necesarias en forma urgente y también con toda la familia de esta persona. Es una familia muy numerosa, una familia que ha colaborado desde el primer momento en darnos información y en estar con nosotros en esto, porque lo más importante es que tengamos información confiable, y la información confiable la va a dar la familia, tanto como sus contactos estrechos como sus amigos o compañeros de trabajo. ¿A quién vamos a aislar? Familia y compañeros de trabajo en este momento. La búsqueda la vamos a continuar durante la noche y el día de mañana. Por lo tanto, si en este momento tenemos una cierta cantidad importante de gente aislada, seguramente con el día de mañana esto va a continuar, porque a medida que se vayan enterando las familias o contactos estrechos, seguramente vamos a tener la misma situación. Hasta ahora ninguno de los contactos estrechos que tenemos tiene síntomas, como tampoco lo tenía esta persona. Entonces, primera medida, aislamiento. El aislamiento sabemos y nos demuestra una vez más que el aislamiento y las medidas que tenemos de distanciamiento social, de no compartir mate, de no compartir utensilios, de tener una buena higiene de manos, una buena higiene en los baños también, esto es fundamental para evitar la propagación del virus. Es lo que dije hace poco, no tenemos vacuna, pero sí tenemos forma de atacarlo y de prevenir, que es lo más importante en este momento que debemos de hacer. Si nosotros logramos contener el virus, es decir, evitar la propagación con estas medidas iniciales que tomamos, que fueron medidas duras en cuanto a tener que cerrar un lugar de trabajo, vamos a estar bien y vamos a poder controlar la situación. Todo esto, si bien depende del trabajo nuestro, obviamente del equipo de salud, que es amplio, que está comprometido en la búsqueda de todos los contactos, es también de la sociedad. Y acá apelo muchísimo a la responsabilidad civil, a la cual hablamos desde un comienzo en todas las entrevistas que hemos tenido y en todas las charlas, y justamente a los medios, para que no infundan miedo, para que no castiguemos a nadie, para que no señalemos a nadie de estar enfermo. Al contrario, que ayuden a estas personas justamente, bueno, en no hablar y en dar la información justamente necesaria. Necesitamos hoy de toda la sociedad presente en este caso, que se haga cargo de lo que nos está pasando. Esto no es responsabilidad de una persona, esto tampoco sabemos quién es, tampoco vamos a echar culpa a quién, pero sí responsabilidad, me refiero al hecho de cómo debemos de cuidarnos y cómo debemos de cuidar al otro. Esto es un ir y venir entre todos nosotros. Así que apelo a la solidaridad de todo 25 de mayo, que comprendan la situación que estamos atravesando el 25 de mayo, que es una situación en el día de hoy difícil para todos nosotros, para las personas que están en aislamiento también, por experiencias previas que han tenido gente que ha estado aislada y que la ha pasado muy mal. Así que pongámonos un poco en el lugar del otro, ayudemos, seamos solidarios con lo que la gente necesita, y les pido también con nosotros, con el equipo de salud, que nos ayuden a trabajar y que estamos abiertos
a todo tipo de pregunta, a la hora que sea y a cualquier comentario que quieran hacer o que no entiendan o que no sepan. Preferimos estar contestando un mensaje a las 3 de la mañana y no despertarnos con una noticia que sea falsa y que genere todo tipo de angustia en una población que la verdadmente en este momento creo que está todo 25 de mayo con mucha ansiedad y con mucha angustia y con miedo seguramente. Miedo tenemos que dejarlo a un costado, tenemos que entender de que esto es un problema mundial. No es del 25 de mayo, sabemos que en algún momento esto iba a pasar el 25 de mayo, no lo esperábamos, pero bueno, en algún momento teníamos la idea de que podía pasar, tal vez no así como sucedió, pero bueno, estamos para trabajar y estamos a disposición de todo el 25 de mayo para estar presentes. Gracias. Bueno, hola, ¿se escucha, no? Sí. Bueno, buenas noches, gracias por estar acá. No tengo mucho más para aclarar, me parece que la doctora hizo una clara exposición al respecto. Ustedes van a ver el informe epidemiológico del día de hoy, donde hubo además, donde se activó el protocolo de nuevo. Tenemos el inconveniente de Riestra y se activó el protocolo en Riestra, hay 3 personas y van a encontrar el caso además de una persona que sufrió un accidente fatal y que hubo que hisopar porque obviamente para efectuar luego autopsias, y esto es uno de los trámites que se piden ahora. Como dijo la doctora, bueno, en realidad estamos frente a una situación de desafío, de nuevo, muy similar a la que se produjo en Riestra. Una persona que en realidad tenía que viajar a otra localidad y están pidiendo que tengan hisopados previos y la persona estaba completamente asintomática, se hace un hisopado en un lugar privado y da positivo. Hay otra persona que es compañero de trabajo del mismo lugar que ha hecho referencia el intendente y que en el mismo momento su hisopado es negativo. De modo que, bueno, estamos frente a un desafío muy similar al de Riestra. Estamos trabajando intensamente, seguramente numéricamente se va a modificar un poco la cantidad de aislados, porque es algo sobre lo que hemos estado trabajando hoy. Y bueno, nada más. En realidad, Inés, no tenemos otra novedad importante, digamos. Sí, quiero aclarar algo porque después van a surgir las dudas en cuanto al protocolo. Hoy por hoy, si bien existen protocolos, hace 2 días la provincia cambió nuevamente el protocolo en cuanto a casos sospechosos y en cuanto a aislamiento también. No solamente se aísla el contacto estrecho, sino al contacto del contacto estrecho también. Esto va cambiando mucho, es dinámico, por eso tenemos que tener presente estas definiciones y estos cambios, que esto no es 2 más 2, no es 4 en medicina hoy por hoy, en otros momentos puede llegar a serlo, pero hoy no. Entonces apelamos a que se entienda esto, a los cambios dinámicos que estamos teniendo de definiciones y de cómo tenemos que actuar. Nosotros seguimos un protocolo de provincia, pero también ustedes escuchan los infectólogos, nosotros consultamos con la infectóloga nuestra. Esto es una situación que es cambiante y que la tenemos que estar día a día modificando y adaptándonos nosotros a todo esto. Esto es porque justamente van a decir, ¿cómo si nunca se hace un hisopado para viajar? Bueno, en este caso se hizo porque mucha gente lo requiere para ser internado en la institución también. Tal vez con el tiempo esto demuestre que un hisopado es importante para entrar en algún lado. Esto es una opinión propia, pero creo que como se están dando las situaciones tal vez puede llegar a serlo. Pero hoy no, tampoco se hacen hisopados porque la gente se quiere hisopar. Por hoy no es así, pero bueno, digo otra vez, esto es dinámico, hoy es así y mañana puede seguramente llegar a cambiar. Claro, digo, porque surgen las dudas. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de que una persona que se hizo un hisopado a nivel privado dio positivo y un compañero de trabajo el mismo día da negativo. Entonces, yo con la persona que dio negativo estuve charlando
un buen rato, por supuesto, una de las preguntas clave era, y bueno, yo no me puedo hisopar de nuevo ahora, y bueno, ahora no tenía ningún sentido, esto es muy reciente. En principio, como dice la doctora, la primera estrategia importante y que evidentemente ha dado resultados siempre es el aislamiento de todas estas personas, de los contactos estrechos y de los contactos de ese contacto. Pero bueno, son las preguntas que surgen, digo, porque uno pregunta sobre el tema de hisopados, ¿no? Hay gente que llama y que se quiere hisopar directamente. Buenas noches. Generalmente lo que han contado lo han hecho un poco de referencia también con lo que pasó en Norberto de la Riestra. Preguntarles si van a salir, como salieron en Norberto de la Riestra, con un plan a buscar posibilidades de pacientes que hayan tenido contacto estrecho, como ha sido este programa Detectar que se ha hecho en Norberto de la Riestra, que bueno, según lo que han contado ustedes, ha dado buen resultado, frente a no saber hoy cuál es, digamos, el nexo epidemiológico de esta persona, si han pensado en salir con un trabajo de las características que hicieron en Riestra. Bueno, en principio el trabajo previo va hacia ese lugar, tiene que ver con encontrar a los positivos y sus contactos, tomando como referencia geográfica y de ámbito de movimiento de los trabajadores, que es la fábrica. Por eso se ha tomado esta primera medida, que es que cierre preventivamente para poder identificar a todos los trabajadores. A la situación podemos agregarle que ayuda que no es una fábrica numerosa, tiene pocos trabajadores y además turnos separados, por lo cual hay poco contacto entre ellos, pero en el día de mañana vamos a tener un panorama más completo que quizás nos ponga a trabajar en buscar algunos positivos según el análisis que tengamos, porque faltan algunas cuestiones en esos grupos familiares de los trabajadores. Así que bueno, vamos un poco a replicar un trabajo, en este caso, sobre el entorno de los contactos de esa fábrica, que un poco lo que ocurrió en Norberto de la Riestra fue en el entorno de los contactos de los trabajadores del Hospital San Roque. Así que se pone nuevamente en movimiento un trabajo que va en ese sentido. Ha quedado demostrado, y también esto ha sido inquietudes del Gobierno Nacional, los contagios a partir de los encuentros o reuniones sociales, que esto se está dando en nuestra ciudad, de hecho por vecinos. Es complicado por ahí el control, porque eso puede ingresar a los domicilios del vecino, pero esto sigue significando una preocupación. Amén de ello, el fin de semana tuvimos un suceso en el barrio allí, Sandalio y Barrio El Perro, que también significó, de alguna manera, un contacto estrecho entre gente, si bien no con un intercambio social afectivo, porque fue una situación de violencia, también, digamos, ese tipo de cuestiones, bueno, puede llevar a un contagio en caso de haber una persona que tenga, bueno, coronavirus positivo, ¿no? COVID positivo. Sí, eso está claro que las reuniones en el ámbito privado existen, han ido en aumento. No podríamos pedir una orden de registro en cada uno de los domicilios, realmente sería bastante difícil, pero sí, claro que es una situación realmente que complica en esta situación. Nosotros apelamos a partir de esta situación, lo que ha ocurrido hoy puntualmente, que se tome la conciencia de vida de cada uno de los vecinos y sobre todo los que no son familiares, porque uno puede observar que en los grupos familiares es muy fácil el contagio por más que se tenga cuidado. Bueno, por lo menos tenemos que evitar el contagio entre distintos grupos familiares, que eso es una multiplicación exponencial del virus. Pero sí hemos visto el movimiento, se ha estado trabajando el mismo fin de semana sobre esta situación que ocurrió. La verdad que es preocupante, pero realmente deberíamos tener un inspector y un policía por manzana, cosa que es casi prácticamente imposible. Apelamos a la responsabilidad social. Esto o lo frenamos entre todos o realmente el virus va a avanzar de una manera realmente significativa. Creo que es una gran responsabilidad de todos, de cuidarnos, de cuidar a los familiares. Uno puede admitir quizás reuniones familiares existan, pero a veces lo que nos llega de información son que se hacen reuniones privadas.
con numerosa cantidad de gente, y lamentablemente generalmente la información nos llega después, no se hace la denuncia en el momento. Entonces eso también complica muchísimo el control y la inspección. Es algo que nos preocupa muchísimo. Nosotros hemos estado monitoreando distintas situaciones y la verdad que también el fin de semana fue complicado, que bueno, hubo una reunión de trabajo, yo pedí que se intensifiquen los controles esta semana, que cambiemos la estrategia. También nos pone en una situación que sin la ayuda de los vecinos esto va a ser imposible, porque tenemos que sacar personal que los tenemos en los controles, en los retenes. Reducimos la cantidad de personal en los retenes. Entonces estamos entre que tenemos que controlar el ingreso de la ciudad y que tenemos que retraer hacia la ciudad también los controles dentro de la ciudad. Créanme que el personal no alcanza para todo, pero vuelvo a repetir lo que incansablemente venimos diciendo. Esto es una cuestión de solidaridad y una cuestión de responsabilidad de todos y cada uno de los vecinos. No hay forma de detener el avance del virus si no hay colaboración de absolutamente todos. Ha ocurrido hechos de violencia, han ocurrido manifestaciones en la plaza, una cosa totalmente irracional y contradictoria a la situación que estamos viviendo. Han ocurrido partidos de fútbol. La verdad que estamos en un momento difícil. Uno entiende el cansancio, entiende el agotamiento, esto se ha alargado muchísimo, pero entiendan que hay países que están en una situación realmente con una cantidad de muertos y infectados realmente muy alarmante. Entonces, creo que estas cuestiones nos tienen que hacer tomar mucha conciencia. Y en cuanto por ahí a los lugares gastronómicos donde, bueno, hay una importante reunión de gente, en algún lugar ha habido algún tipo de reclamo, bueno, ¿se revé por ahí la cuestión de volver para atrás con alguna de estas actividades que están en marcha? Sí, esta semana vamos a evaluar, mañana estaremos evaluando bien esta situación, de cuántos casos sospechosos podemos llegar a tener, cuántas activaciones del protocolo. Digo, por el trabajo que se hizo hoy, mañana necesariamente vamos a tener, hemos salido a buscar casos sospechosos. Mañana seguramente tendremos un número de casos para analizar. En base a la información que tengamos mañana vamos a tomar una decisión. Creo que sería lo más lógico, bueno, por una semana cerrar y retrotraer de fase. Vuelvo a repetir, nos faltan elementos, no han aparecido casos sintomáticos, eso nos llama un poco la atención. Pero bueno, a partir de que tengamos nuevos análisis, sí, vamos a volver a analizar la situación y si es necesario tendremos que por lo menos por una semana restringir algunas actividades. Intendente, ¿qué es lo que tendría que pasar para que se haga efectivo el cierre del parque industrial? Bueno, hay mucha gente que seguramente está viendo, ¿no?, que trabaja en el parque industrial, hay empresas muy grandes, muchos empleados, deben estar preocupados ahora también. Digamos, ¿cuál es el factor que haría que ustedes tomen esta decisión? Bueno, tenemos que encontrar un contacto estrecho en alguna de las otras fábricas y sobre todo estamos analizando y mirando a las que tienen mayor cantidad de empleados, por supuesto. Algún contacto estrecho y que tengamos elementos para considerar que puede ser peligroso. Hasta ahora el contacto del contacto tiene que aislarse, pero no sería el caso peligroso. Y no ha aparecido un contacto estrecho que permita presuponer que puede llegar a significar una peligrosidad para el resto de la actividad del sector. Eso no ha aparecido hasta ahora, pero no lo podemos adelantar de que la situación continúe igual porque puede llegar a aparecer. Una vez que se empiezan a buscar todos los contactos, imagínense que empezamos con 10, creo, 10, 12, ya llevamos 65 contactos. Y seguramente en el transcurso de la noche y en la medida que... La verdad que los vecinos cuando se encuentran en estas problemáticas se sinceran y son colaborativos y se ponen a disposición. Me pareció muy atinado lo que decía la doctora recién, de no señalarlo, son trabajadores, es una fábrica, no lo vamos a condenar. Estaban trabajando, estaban haciendo lo que tenían que hacer, producir y trabajar para llevar el sustento a su familia. Lo que tenemos que hacer es ayudarlos. Puede haber un descuido, puede haber habido un contacto que no se dieron cuenta, puede haber venido un proveedor que no sabían que estaba, porque es una fábrica de habilitadas, siempre estuvo trabajando. Entonces, lo que poco favor vamos a hacer a esto que tenemos que tomarnos de los brazos, todos juntos, y remar para el mismo lado si alguno se pone a señalar o a cuestionar o al empresario o al trabajador. Estamos todos con ellos. Nosotros estamos con los trabajadores y estamos con el empresario que vive esta difícil situación.
Entonces digo, falta mucho para evaluar, no lo damos por cerrado acá porque sabemos que empiezan a aparecer contactos, esa colaboración que aparece en la familia, que empiezan a recordar y dicen, bueno, yo tuve contacto con tal, y se abren nuevos canales de análisis. Es realmente imparable la situación. Entonces creo que en el día de mañana, con nuevos elementos y si surge algún contacto estrecho, nos permitirá tomar alguna otra decisión. Por eso digo, no lo damos por cerrado, que se tenga que cerrar por 15 días el parque industrial o por una semana, pero tampoco queremos adelantar la medida sin elementos. Me parece que lo más prudente es esperar por lo menos 24 horas porque vamos a tener un panorama más completo. Buenas noches. ¿Qué tal? La impresión que uno tiene es que estamos ante uno de los momentos más difíciles, me parece, ¿no? En la ciudad cabecera, de acuerdo a cómo se ha dado este caso asintomático, con lo cual no hay que descartar que podría haber más casos de esta naturaleza, no de contacto estrecho, sino de manera individual, ¿no? Que podrían generar aún un mayor cantidad de número de aislados. ¿Cómo se están preparando? En algún momento yo escuché que había que estar preparado para lo peor. El recurso humano, si se evalúa también la posibilidad de que llegue algún tipo de ayuda del gobierno de la provincia, que en algunos distritos ha estado presente con mucha gente trabajando, porque la responsabilidad individual deja bastante que desear. Intendente, no hemos estado a la altura de las circunstancias desde el momento que usted pidió esa responsabilidad, ¿no? Ha habido mucho descuido de todo tipo. Por eso la pregunta para redondear es si estamos un poco ante el momento más difícil y si podría llegar a aumentarse mucho peor todavía, ¿no? Y apelando a lo que es la realidad, pero también a esa responsabilidad que por ahí no se ha tenido. Yo creo que sí estamos entrando en un momento difícil. No quiero ser alarmista, pero de nuestra experiencia, y seguramente por eso también lo observás de esa manera, estamos ante una de las situaciones realmente difíciles. Y yo lo dije ni bien comenzamos esta conferencia. Puede haber una cadena de contagios que no la vemos porque han resultado todos asintomáticos. Puede ser que haya otros contagios que todavía no han presentado síntomas. Puede ser que esta persona que estaba asintomática en los próximos días presente síntomas. Todos esos umbrales de tiempo nos van a determinar si la situación es realmente muy grave o moderada o grave. Creo que es un poco el análisis que tenemos para determinar la estrategia. Y en base a estas 24 horas que necesitamos para hacer todo ese tipo de análisis, vamos mañana a informar a la provincia respecto a la situación, según cómo apreciemos el estado de situación, y a partir de allí elaboraremos distintas estrategias. Por supuesto que está a disposición los distintos mecanismos que tiene la provincia de testeo, también lo que tiene que ver con los testeos de instituciones cerradas y también lo que se ha hecho del plan detectar en distintos lugares. Pero necesitamos un poco más de información que hasta el momento no tenemos, pero en virtud del conocimiento de la población de este caso, seguramente aparecerán algunos casos sintomáticos, quizás alguna persona no le está dando importancia y podamos tener un panorama más completo. No es para alarmarse, pero sí, este es el momento más difícil. Este es el momento más difícil y todos tenemos que entender eso. Por eso las medidas que estamos previendo tomar y algunas que ya hemos tomado en el día de hoy. Doctor Martínez, usted recién decía acá que no había criterio para hisopar nuevamente a la persona que había dado negativo. ¿Ustedes han evaluado que la persona que le dio positivo volver a hisoparla? Porque hemos hablado también de falsos positivos y frente al cuadro que presenta esta persona de no haber presentado ningún tipo de síntoma, de haber sido asintomático de la enfermedad, ¿ustedes no pueden evaluar, una contraprueba de esta persona que hoy es positiva? Bueno, yo creo que en principio estamos evaluando todo, Gastón. Siempre se plantea este tema de volver a hisopar, de hisopar o no hisopar. Falsos positivos no, en realidad. Conceptualmente esto no sería correcto anunciarlo así. En realidad uno podría hablar a lo mejor eventualmente de un falso negativo. Pero no tiene ningún sentido del día domingo, hoy es día martes, no tiene ningún sentido a una persona que además fue hisopada en las mismas condiciones,
en el mismo lugar y en realidad ha dado negativo, no tiene ningún sentido volver a raíz o para ahora. Esto no está escrito en ningún lado y en forma sensata uno no podría pensar en esto. Lo que sí tiene sentido, como decía la doctora Muñoz, es el primer paso que debemos tomar, que es el aislamiento, y seguir adelante con los contactos estrechos y con los contactos de esos contactos. Por ahí es importante, digo, yo lo estaba escuchando recién al intendente y a Inés, yo interviniendo poco ahora, pero digo, a ver, aunque resulte paradójico, uno habla de distanciamiento social. El intendente decía que seguramente estamos en una etapa difícil, sin ser alarmista, pero sabíamos que probablemente nos íbamos a encontrar con esto en nuestra localidad. Ya ven que el norte como empezó a infectarse y de alguna manera ahora en Ciudad Cabecera tenemos esto. Entonces, cuando uno habla de distanciamiento social, pareciera que se rompen los lazos sociales. Todo lo contrario, yo creo que la sociedad en sí debe estar muy unida, debe estar con una buena alarma, debe estar con una gran responsabilidad frente a lo que estamos enfrentando. Lo que sí tiene que haber es un distanciamiento físico, ¿sí? Lo expresamos como distanciamiento social, pero las palabras tienen su efecto también. Entonces digo, yo me quedé pensando recién cuando la escuchaba a la doctora y al intendente, digo, y esto es una reflexión personal mía, digo, el distanciamiento social que nosotros expresamos de alguna manera es el distanciamiento físico consciente y responsable que debemos hacer, pero no el de los lazos de nuestra sociedad, es decir, estar solidariamente conectados de alguna manera, responsablemente, sabiendo que no podemos hacer estas reuniones de las que acabamos de mencionar. Pero digo, en este momento y por lo que está sucediendo estamos en una etapa de detección, indudablemente, de las personas que han sido contacto estrecho, incluyendo el caso de ese hisopado que dio negativo, que es un contacto estrecho de la persona que dio positiva. Bueno.